Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estudiar del versículo 26 hasta el 44 en esta serie El Rey Mesías, y el título general es La crucifixión del Mesías. Déjeme leer unos versículos y luego vamos a continuar. Dice: algunos de los soldados del gobernador, si leyendo el versículo 27, llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron, dice el texto, una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, mientras se mofaban: ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y le golpearon en la cabeza con ella. Y el versículo 31 dice: cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa, y luego lo llevaron para crucificarlo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, por este día tan especial que nos reúnes en tu presencia. Háblanos a través de este párrafo, de este capítulo, de este libro de Mateo. Enséñanos, Señor, cómo es que se llevó todo este acontecimiento que para ti fue sufrimiento y dolor, burla, y esto trajo como resultado esperanza, vida y alegría a todo aquel que te reconoce hoy como Señor y Salvador. Háblanos a través de tu Santo Espíritu y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se van conectando y sobre todo aquellos que están uniéndose a través del YouTube o de los canales que tenemos, ya sea en Spotify o en Facebook, o aún estamos en Instagram, y tengo algunos videos a veces en TikTok que son cortitos que hablan acerca de la salvación. Bueno, Mateo es un libro escrito a los judíos. Y estamos en el penúltimo capítulo de esta serie, que ya estamos más de un año estudiando versículo por versículo, y ahora vamos a ver la crucifixión. Nos hemos quedado en que nuestro Señor sufrió una conmoción hipovolémica, es decir, tanto fue los látigos, esos látigos que tenían una manija de madera, unas tiras de cuero, unas billas de metal para causar moretones en la piel, y esos huesitos para rasgar la piel, huesitos filudos. Nuestro Señor fue torturado. Por tanta sangre derramada, sufrió esta conmoción hipovolémica. La sangre que derramó hacía que los riñones se contraigan para mantener la gran cantidad de líquido. El corazón se acelera más, empieza a tener desmayos porque ha perdido mucha sangre, y esto se va a ver en el proceso de ir a la cruz, y también tiene mucha sed. Ahí lo hemos dejado, y ahora vamos a ver nuestro bosquejo que nos va a enseñar el día de hoy solamente en 3 puntos respecto a la crucifixión del Mesías. Del 27 al 31 vamos a ver los soldados se burlan antes de la crucifixión del Mesías. Del 32 al 34, los sucesos en el camino a la crucifixión del Mesías. Y del 35 al 44, las diferentes burlas al ver la crucifixión del Mesías. Leemos el texto en el versículo 27 del primer párrafo. Dice: algunos de los soldados del gobernador llevaron entonces a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Este cuartel es la fortaleza Antonia o Antoniana, donde o mejor dicho, latigaron a nuestro Señor. Y el versículo 28 dice: le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, color rojo. Era un manto especial porque en ese tiempo teñir las telas era un trabajo muy costoso. Pero ¿qué pasó? Versículo 29, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro, y luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡Viva el rey de los judíos! Esta corona de espinas
es de unas árboles o ramas especiales que hay en Israel y son grandes, enormes. Básicamente perforaron todo el cuero cabelludo de nuestro Señor, se incrustaron ahí y dice el versículo 30, lo escupieron. Le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Escupir era un acto de humillación en esa cultura y hasta el día de hoy también en nuestra cultura. Agarrar con esta vara de junco, si lo estoy marcando ahí, era golpearlo y tratar de decir que es un tipo de cetro para burlarse de nuestro Señor respecto a lo que Él era. Ahora el versículo 31 dice, cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa y luego lo llevaron para crucificarlo. Este tema es más interesante quizás de lo que muchas personas a veces lo han visto y lo vamos a estudiar paso a paso, versículo por versículo. Recuerden que ya hemos visto la flagelación y hemos visto cómo era un acto de humillación. Ahora lo vuelven al cuartel. Normalmente eran 4 personas que podían cuidar, pero ahora lo llevan entre más soldados, aproximadamente 200, y ellos todos se burlan. Estos romanos miraban a Jesús como un sedicioso, como un revolucionario, como un preso político o como alguien a quien humillarlo y torturarlo. Y es más, si el título era rey, entonces ellos empezaron a burlarse, lo escupieron, se burlaron. Totalmente antihumano, totalmente doloroso fue la experiencia de nuestro Señor. Estos gentiles se burlaron del Creador. O sea, sus criaturas burlándose del Creador, porque Dios es el Creador. Y créanme que el día de hoy hay muchas personas que aún siguen burlándose del Creador. Sus criaturas se siguen burlando de su Creador. Pablo nos habla en Romanos, el capítulo 1, que las criaturas hicieron de Dios una burla. ¿Y cómo lo hicieron así? Pues al crearse ídolos, imágenes, al adorar a la creación y no al Creador. Esto es una burla al Creador, al Señor, señores, al Rey de Reyes. Quien está siendo maltratado es el que formó de la nada. Es el que dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Es Dios hecho humano, es el Creador. No es cualquier persona, no es un judío más, es el Creador. No es alguien, un líder político, un líder religioso más, no. Él es la verdad, el camino, Él es la vida. Se están burlando de aquel que les dio la vida, de aquel que los formó, de aquel que los sustenta, de aquel que simplemente vino a este mundo para poder salvar y rescatar lo que se había perdido, pero ellos se están burlando. Créeme, hoy la creación sigue burlándose al crear imágenes, al crear religiones, al crear caminos opcionales, cuando es Jesús el único camino. Y créeme que también se siguen burlando hoy de sus seguidores. Tanto fue así que en Juan 19:5 nos muestra que cuando se llevaron y se burlaron, Pilato dijo, he aquí el hombre, porque nuestro Señor estaba desfigurado, destrozado en su cuerpo, todo su cuerpo ensangrentado. Hermano, la humanidad se burla de Jesús y se seguirán burlando de sus seguidores, pero la burla puede herir los sentimientos, pero, ¿sabes? No mata la fe. La burla puede herir los sentimientos, mas no mata la fe. ¿Por qué? Porque el momento que tú digas, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, no sé, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea aún en la combi, imagínate, ¿no? Mientras todo el mundo dice, hoy tenemos fiesta, viernes o sábado, fin de semana, y tú dices, no, yo voy a la iglesia. Imagínate en el salón de clases, todos se van a reír, estás loco, ¿qué tienes? Vive la vida, o esos son cuentos. La humanidad se sigue burlando. Y sí, la burla puede herir nuestros sentimientos, pero no mata la fe. Que nuestra fe sea firme, que nuestra fe se fortalezca, y a pesar de que si te están burlando, yo digo, si se están burlando por tu fe, yo creo que estás en el camino correcto, porque estás demostrando y estás, ¿sabes qué? Testificando de que eres una nueva persona, una nueva criatura, de que eres hijo de Dios. Pero si se burlan porque no vives tu fe, bueno,
revisa cómo puedes llegar a ser hijo de Dios y no un religioso más. Pero si es por tu fe, por tus convicciones, de Jesús lo hicieron y él mismo dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también lo harán. Así que no te preocupes de eso. Ahora, del 32 al versículo 34, los sucesos en el camino a la crucifixión del Mesías. Dice en el versículo 32, en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Nuestro Señor está yendo ahora al lugar donde va a ser crucificado con otros 2 revolucionarios y él está llevando el patíbulo. O sea, en ese tiempo el patíbulo, lo voy a marcar, era un travesaño que se colocaba en la parte superior de la cruz, porque la cruz era primeramente una estaca, un palo que estaba ya designada en un lugar, y el patíbulo se lo colocaba juntamente cuando se crucificaba o se atravesaba las manos de aquella persona que iba a ser torturada. Entonces solo andaban con el patíbulo por la calle cuando dice que fue llevado a están dando nuestro Señor. Y hemos visto por los evangelios sinópticos que nuestro Señor está débil por la tortura, está sediento, está con desmayos por la conmoción hipovolémica. Y la cruz no era llevada en su totalidad porque pesaba 136 kilos aproximadamente, una cruz como la conocemos nosotros en forma de T o de cruz, ¿no? Pero el patíbulo pesaba entre 34 a 57 kilos. Es como llevar una bolsa de cemento, o es como cargar una bolsa, un saco de arroz, de azúcar, ¿no? De 50 kilos, y estando debilitado y estando mal. Y hoy algunos han descrito la ruta de la Fortaleza Antonia hasta el lugar donde fue crucificado nuestro Señor. Hay una iglesia que se llama el Santo Sepulcro, pero más es hecho por la tradición, no está corroborado, pero más o menos era una ruta de 2.5 kilómetros, ¿no? O 1.8 algunos dicen. Bueno, Simón, dice el texto, quien era de Cirene. Esta parte es en el norte, Cirene queda en el norte de África y por eso creen que Simón era de piel oscura y que era un judío prosélito que estaba ahí por la Pascua y él fue obligado a llevar o ayudar a llevar este patíbulo. Versículo 33. Entonces dice, salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. La palabra Gólgota, hermanos, está en el arameo y cuando dice significa la calavera, lugar de la calavera, es una palabra latina para calvario. Ojo, significa calavera. Algunos pensaban que había muchos cranium también o calaveras, pero la verdad que de ahí viene la palabra Calvary, que nosotros tenemos como iglesia también, Calvary Chapel, ¿no? Calvario, Calvary. Pero la gran mayoría dice que no eran un lugar donde habían cráneos, porque los judíos no permitían este tipo de restos en la ciudad, más bien que tenía una forma de calavera. No sé, hoy día existe también esta parte alta, esta montaña. No sé si lo puedes ver, pero lo voy a marcar. Ahí parece como si estuviera una calavera. Si lo estás viendo esta enseñanza, pero lo voy a agrandar, mira. Pareciera así, con ojos o con partes escondidas como si fueran ojos, su nariz y su boca, que este era el lugar. Cuando vayas a la Tierra Santa vas a poder entenderlo y verlo mejor, que este es probablemente dentro de la vía el lugar donde se llevaron a nuestro Señor. Ahora, ya lo están llevando al Gólgota, la calavera, Calvary, Calvario, 34. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Hermanos, este vino o este hiel era un brebaje que era como una droga para que se les daba a las personas para que soporten el dolor de esta tortura, y nuestro Señor se negó a tomarlo. Lo probó y obviamente Él no quería tomarlo. Y uno se preguntan, ¿pero por qué no quiso tomarlo? Porque nuestro Señor quería estar consciente de lo que iba a pasar. Y lo segundo era el para que sea el sacrificio perfecto, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tenía que estar drogado.
tenía que estar limpio, puro. Esto obviamente aumentaba el dolor y él tenía que estar consciente para este sacrificio expiatorio. Es por eso que conscientemente va a experimentar el dolor tan fuerte. Y a la vez va a sentir cuando el corazón poco a poco va a dejar de latir y va a decir sus últimas palabras. O sea, él lo experimentó en carne propia. Él no usó estupefacientes o drogas o alucinógenos para minimizar el dolor. No, él experimentó el dolor real. Fue un dolor extremo, pero ¿sabes qué? Se necesitaba un sacrificio extremo. Fue algo difícil, pero el Señor lo hizo. ¿Sabes qué, hermano? El dolor expiatorio de Jesús fue extremo e inevitable para que sus seguidores sean salvos y eviten el sufrimiento extremo del lago de fuego. Para eso soportó, por eso lo hizo, por ti y por mí. Para eso es que nuestro Señor experimentó este dolor, para que tú ya no tengas dolor, sino que tengas ahora vida y vida en abundancia. Él sufrió para que tú no sufras una condenación eterna. Él fue experimentado en dolores para que nosotros, ¿sabes qué? Tengamos ahora la oportunidad de tener un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde la muerte no nos puede afectar. Nuestro Señor pasó y sufrió todo esto por amor a ti y por amor a mí. Por eso deberíamos siempre vivir agradecidos a nuestro Señor, porque si bien es cierto, todo este mundo es pasajero, la vida eterna es una vida llena de gloria. La vida eterna es una vida en la cual nosotros vamos a disfrutar por toda la eternidad con nuestros seres queridos. Y es más, la vida eterna es algo que nos pertenece, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que nuestro Señor experimentó en estos momentos. Y el dolor, hermanos, fue difícil. Ahora, del 35 al 44, las diferentes burlas al ver la crucifixión del Mesías. Dice el versículo 35, después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa, tirando los dados, hermanos. Miren, ahora lo llevan al Gólgota y usan clavos entre 15 a 25 centímetros para crucificarlo, para atravesar sus manos. Ahora, el doctor Mezrel, que hemos visto la semana pasada, dice que atravesaron los nervios de las muñecas, ¿no? El dolor insoportable de esto era como cuando una persona, si tú ves cómo atravesaron sus manos y sus pies, ¿no? Es como agarrar, ¿no? Algunos dicen, bueno, fue en el centro de la mano, y esto puede ser la suposición es que amarraron sus muñecas, o muchos historiadores también dicen que se atravesaba acá en el lado de la muñeca, y si tú te apretas acá, hay unos nervios, o sea, si te das cuenta son como unas fibras, y esto es como, el doctor Mezrel dice, ¿no? Cuando te golpeas el codito acá, decimos el codito, y ¡pum!, te golpeas y te duele incontrolablemente, es terrible. ¿Sabes qué? Es como 20 veces golpearse este huesito. Cuando atraviesa ese clavo, todo el sistema nervioso llega hasta el cerebro y el dolor es agudizante, es insoportable. Por eso que nuestro Señor estaba experimentando un dolor insoportable en la cruz, y atravesaron no solamente sus manos, atravesaron sus pies. Por eso, esta agonía de la cruz, existe una palabra que se llama excruciante de la cruz. Y esa palabra, ¿saben qué? Es una palabra que se tuvo que inventar para describir el inmenso dolor de nuestro Señor. Por eso el Salmos 22:16, que es un salmo mesiánico, dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. El Señor mismo está describiendo aquello que ya se profetizó hace mucho tiempo estando en la cruz. Ahora, 2 puntos ahora más, ¿no? Una vez que atravesaron sus manos, sus pies, y le ponen el patíbulo, nuestro Señor quedó en la posición de inhalar, ¿no? O sea, tenía que tomar aire para inhalar. Entonces, una vez que tome aire, tenía que hacer esfuerzo con sus pies
y quedaba en la posición de exhalar. O sea, vamos a hacerlo lo siguiente. Si estás ahí, acompáñame, ¿no? Mire, nuestro Señor al atravesar y poner sus manos en el patíbulo y al levantarlo, suceden dos cosas, ¿no? Primero, la posición. La posición es que queda hacia abajo. Entonces, para inhalar, tiene que levantarse. ¿Y esto qué sucede? Raspa su espalda, lacerada, lastimada, lleno de heridas. Sus manos tenían que hacer un esfuerzo, que estaban atravesadas con estos clavos y estos nervios. Era como rasgarse otra vez. Y lo tercero, ¿sabes? Dislocaron sus huesos porque lo abrieron y cayó todo su cuerpo. Y para ponerse de pie y con el dolor de haber sido dislocados, cada respiro le costaba a nuestro Señor tomar aire y bajar. Tomar aire y bajar. Estas maderas no eran ni siquiera bien lucidas, eran ásperas, eran duras, eran para causar el máximo dolor a nuestro Señor. Estaba experimentando un dolor excruciante, hermanos, cuando atravesaron sus manos y atravesaron sus pies para que tú y yo tengamos perdón de pecados. Tenía que derramar su sangre. Miren, en el año 1968, aparecieron los restos de una crucifixión en el lugar de Givat HaMidbar. Se han encontrado que con clavos atravesaban los huesos. Ustedes ven, miren, son los restos de la parte del pie, del talón de una persona que ha sido crucificada. Y se puede ver a través de rayos X cómo estos clavos atravesaban y se pegaban a la madera. O sea, realmente a nuestro Señor lo torturaron, hermanos. Ahí están las evidencias de cómo ellos hacían esto de la crucifixión. Ahora, la crucifixión o la cruz no fue inventada por los romanos. Fueron los primeros que lo hicieron, ¿saben quiénes fueron? Los persas. Luego los asirios, y luego los persas lo empiezan a modificar, lo ponen en X, y los romanos añadieron esta parte del patíbulo, como les dije, era un tipo de estaca así vertical, y lo pusieron, y cuando lo ponían ahí, la idea era que se disloquen los huesos, ¡blah! Caiga todo el cuerpo y se raspe. Y entonces aquella persona que estaba siendo crucificada sufría para respirar, y algunos morían de asfixia, y cuando se quería acelerar el proceso, simplemente cortaban o destruían, digamos, ¿no?, las piernas, entonces quedaba colgado y ya no tenía fuerzas para levantarse y moría de una asfixia o de una conmoción hipovolémica, que significa exceso, derramamiento de sangre y ya no tenía las fuerzas ni las energías, o un paro cardíaco. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana, de qué fue exactamente lo que falleció nuestro Señor. Pero estamos experimentando, o mejor dicho, viendo la experiencia de la cruz, que fue una tortura. Tenemos las evidencias, tenemos el dolor de haber sido dislocados sus huesos, de haber destruido sus nervios de nuestro Señor. Y por eso es que Él podía decir en el Salmos capítulo 22, versículo 14, mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Hermanos, Él mismo está diciendo lo que sucedió en la cruz. Nuestro Señor estuvo con los huesos dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Experimentando un dolor increíble. ¿Saben cómo se llama esa palabra? Excruciante. El dolor máximo, insoportable, incontrolable de la cruz. Lo hizo por ti y por mí. Ahora, el texto en el versículo 35b dice, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Ahí ahora, en esta etapa de la burla, estaban estos soldados, hermanos, jugando. Y la ropa que repartieron consistía en 5 piezas, ¿no? 1, los zapatos. 2, el turbante. 3, la faja o el cinto. 4, la ropa interior, que era un tipo de bata, ¿no? Y el manto en el cual ellos se cubrían. Todo eso, pero el manto se lo sorteaban porque era uno de los que era más fácil de vender o de usar, más fácil de hacer negocio. Pero esto sucedió para que se cumpla la profecía de Salmos capítulo 22, versículo 18. Dice, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Este Salmos
se cumplió con este sorteo. Y quiero hacer un paréntesis frente a esta declaración, a esta profecía, porque por ahí hay una pseudo teología que dice que Jesús era millonario, y es por eso que normalmente dividían el manto en 4 partes. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué dividir un manto en 4 partes, no? Y algunos dicen, no, es que era de mucho dinero y por eso es que lo sortearon, porque costaba mucho. No, eran 5 prendas y les estoy explicando el por qué se dividía en el manto, porque era un poco más fácil de negociar, pero era algo normal. ¿Y por qué sucedió esto? Claramente entendemos, fue algo profetizado. Y Mateo dice, para que se cumpliera. Así se cumplió la profecía. No tiene nada que ver con la riqueza, no tiene que ver nada con el dinero, o que Jesús era rico, que quieren sustentar que Jesús era rico. No, nuestro Señor no era un hombre rico o millonario, era un judío normal. Así él mismo dijo, yo no tengo ni dónde llegar. Las zorras tienen guaridas, ¿no? ¿Recuerdan? Los animalitos tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde asentar su cabeza. Así que quitemos en este paréntesis esa idea. ¿Por qué lo hizo? Porque la profecía se tenía que cumplir. Ahora, versículo 36 dice, luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Versículo 37. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra y decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Miren, este es Jesús, el Rey de los judíos. Por Juan, capítulo 19, versículo 20, sabemos que está escrito en 3 idiomas, en el arameo o en el hebreo y en el griego y en el latín, ¿no? O sea, recordemos esto, hermanos, que el letrero estaba escrito en hebreo, como le decía, para los judíos, el latín para los romanos y el griego para el resto de la humanidad, para que todos sepan que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey, hermanos. Curiosamente, en los otros evangelios muestran que los judíos o los líderes judíos se opusieron, dijeron, no, no pongas ese letrero, pero eso fue el cargo que ellos mismos acusaron y era el cargo que quería ratificar Pilato. Y hasta este momento, como miramos el relato, es interesante, ¿no? Uno, que Pilato pensaba tener el control de la situación política, social, para que no haya montín y ese yo voy a manejar y tengo mi estrategia y Barrabás lo vamos a soltar y me lavo las manos. Bueno, al final es esto. Los líderes religiosos decían, nosotros tenemos a cargo o tenemos el control de esta situación, vamos a manipular al Imperio Romano para que este líder político haga lo que tenemos que hacer, vamos a manipular a la multitud para que haga lo que tenemos que hacer y vamos a matar a este hombre llamado el Mesías. Ellos pensaban y creían que tenían el control, pero ¿sabes, hermano? Al final era Dios. Era el Padre quien tenía todo el control. Era Jesús. Por eso Jesús podía decir, nadie me quita a mí la vida, yo la doy, yo la entrego. Y ratifica para toda la historia de la humanidad al gobierno religioso. En hebreo, Jesús es el Rey. Para todos los gentiles. Y el imperio político que estaba ahí, ¿sabes qué es? Para los romanos. Estaba en latín, el Rey de los judíos. Y para todos aquellos que tienen filosofía, conocimiento, que buscan una forma de llegar a Dios, para los griegos. Estaba en el griego, valga la redundancia, para todos ellos, que Jesús es el Rey. Quede bien claro, Jesús, el Mesías, es el Rey. Y sigue siendo el Rey, y es el Rey de Reyes, y es el Señor de Señores, y hoy está en medio nuestro. No nos confundamos, desde hace mucho tiempo, esto era el plan A de nuestro Señor. Él iba a ir a la cruz para que tú y yo seamos salvos. Esto no es algo que ni los líderes religiosos, ni Pilato, ni el gobierno político romano religioso tenía control. Era Dios en su soberanía quien tenía todo el control. Jesús es el Rey. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 38.
Dice el texto, con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Es interesante que en el griego habla la palabra criminales, pero en la versión NTV habla revolucionarios porque muchos creían que eran de los celotes, estos guerrilleros. Pero también es para que se cumpla lo que dice Isaías 53:12, que fue contado entre malhechores o transgresores o fue colgado en un madero de esta forma. Y ahí está nuestro Señor experimentando una vez más la vergüenza de la cruz. Y tenemos, por lo que conocemos por la tradición, el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Al principio ellos no quieren reconocer y cuestionan a Jesús, pero según Lucas capítulo 23, versículo 40 al 43, uno de los ladrones, hermanos, acepta y reconoce a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Específicamente en el versículo 43 le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Tú no has hecho nada, empiezan a discutir entre los ladrones, ¿no? Y al final le dice Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, esto es algo maravilloso, ¿no? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice, acuérdate de mí? Él le dice al otro mientras discutían, nosotros estamos aquí justamente, somos revolucionarios o hemos hecho actos de sedición, hemos cometido delitos, pero este hombre es inocente. Él entiende y reconoce quién es el Mesías. Frente a la revelación, aún ya estando a punto de morir, él entiende quién es el Mesías. Y él le dice, acuérdate de mí. Él lo reconoce y esto es suficiente, hermanos, para entender las palabras llenas de gracia, llenas de amor, llenas de misericordia, frente a la fe, frente a la respuesta de este hombre que estaba a punto de morir por sus propios pecados, por sus propios actos, mientras que nuestro Señor no moría por sus propios pecados, sino por el pecado de Él y por nuestros pecados. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta frase, hermanos, nos da a entender 3 puntos muy importantes de la salvación y lo voy a hacer rápidamente. Uno, que la salvación es ofrecida a todos y donde quiera que se encuentre, porque ellos estaban en la cruz y estaban a punto de morir. Porque miren, en la mañana este hombre revolucionario era enemigo del César, pero por la tarde era amigo de Dios. Este hombre revolucionario en la mañana era despreciado por los hombres, pero por la tarde disfrutaba de comunión con los ángeles. Este hombre revolucionario en la mañana moría como un criminal en la tierra y por la tarde vivía como un ciudadano en el cielo. Así que la salvación es ofrecida a todos y donde quiera que se encuentren. Y número 2, la salvación solo es por gracia mediante la fe. No hay que hacer obras. O sea, esto desmiente algunas doctrinas de la tesis católica, por ejemplo, la doctrina del sacramentalismo, que significa que tienen que seguir los sacramentos, pero ¿sabes? Este hombre fue salvo sin necesidad de confirmación, Eucaristía y menos membresía de la iglesia. No tuvo tiempo, estaba a punto de morir. Así que esta doctrina del sacramentalismo no funciona para la salvación. Y la otra doctrina que desmiente es la doctrina de la regeneración bautismal, porque dice, tienes que bautizarte para ser salvo, pero ¿sabes? Este hombre no se bautizó, pero fue salvo. Tercero, la doctrina del purgatorio, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, primero vas al purgatorio y luego me alcanzas. No, hoy es inmediato. Y cuarto, la doctrina de la salvación universal, que dicen que todos somos hijos de Dios. No, solo un ladrón fue salvo. O sea, la salvación solo es por gracia y mediante la fe y no por las doctrinas impuestas o resultantes de muchos años de una falsa interpretación de la Biblia. Y lo tercero es la salvación será rechazada por algunos a pesar de todo lo que Dios haga. ¿Por qué? Porque en ese momento uno moría por el pecado, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y uno moría al pecado, que era este ladrón arrepentido. Y tercero, el otro moría en pecado, el ladrón sin arrepentimiento. O sea, pensemos en estos 3 puntos. La salvación es ofrecida para todos y en todo lugar. La salvación es solo por la gracia y la fe. Si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, y sabes, no necesitamos esas tesis o seguir la tesis católica o las doctrinas que les he mencionado, y sobre todo, no todos serán salvos.
porque la salvación será rechazada por algunos. Por algunos. No todos, lamentablemente, van a aceptar. Y esto nos hace recordar que nosotros, nuestro deber debe seguir siendo predica, comparte, predica, enseña, discipula, predica, evangeliza, habla de la buena noticia, porque todos tenemos esta tarea de predicar la salvación. Ahora, ¿qué sucedió? La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Mientras Jesús estaba en la cruz, había muchas otras personas. Y la burla, en el versículo 40, le decía, pero mírate ahora, le gritaba. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Mira lo que le decían, ¿eh? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y el 41, otro grupo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Miren que hermanos, estos hombres eran crueles, ¿no? Que decían creer en Dios, pero eran crueles. Ahora, ¿qué pasó? El versículo 42 les dijo, salvó a otros. Se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. 43. Confió en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Tercer grupo, miren, hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Y ojo, fue uno, al final fueron 2, pero al final uno se burlaba de la misma manera. Y mi pregunta frente a todo esto entonces, ¿qué espectador eres tú? Estaban los indiferentes, que era el pueblo que estaba mirando y de curioso. Estaban los religiosos, los fariseos y los saduceos. Estaban también los burlones, que eran los gobernantes y los religiosos. Estaban los materialistas, estos soldados que sortearon su ropa, pero también estaban los arrepentidos, el que aceptó y reconoció al Mesías. ¿Qué espectador eres tú? ¿Qué oyente eres tú? Estamos relatando paso a paso, versículo por versículo, todo lo que experimentó nuestro Señor. Y hay algunas personas que si salen de esta enseñanza o de este sermón y dicen, miren, yo tengo mi religión, miren, yo sí, más adelante voy a arreglar mi vida, esto no es para mí. ¿Qué tipo, qué espectador eres tú? O algunos que se involucran en la iglesia solo por fines económicos. O algunos religiosos que se burlan, que crean su propia religión, que crean y forman ídolos e imágenes para suplantar la verdadera adoración al único Dios y Creador, y piensan que a través de los ídolos, el negocio que hacen, a través de las imágenes es la forma de adorar. Se burlan y se siguen burlando el día de hoy. ¿Qué tipo de espectador? Mi oración es para que tú y yo seamos de los arrepentidos, de aquellos que entiendan su necesidad y su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, que entiendan que su pecado es algo inevitable y que necesitan ayuda de Jesucristo para transformar su corazón, para transformar su mente, para que sus acciones resulten en algo bueno y positivo. Aquellas personas que entienden que todo lo que experimentó nuestro Señor era injusto, además que entienden que ellos deberían estar en ese lugar y ahora se arrepienten de sus pecados y entienden que es la única forma de ser salvos es confesando con su boca que Jesús es el Señor y Salvador, creyendo en su corazón que Él murió en la cruz en su lugar y Él se levantó de los muertos y sobre todo viviendo esa vida todos los días en arrepentimiento y fe, en obediencia y servicio y sabe sobre todo en adoración y en responsabilidad.
Eso es la vida cristiana. No es un asunto simplemente religioso, no es un asunto simplemente de vestirme algo bonito de un color específico en este mes que viene, o de simplemente hacer, no sé, unas cuantas oraciones o hacer unas cuantas donaciones. No, la vida cristiana es una vida práctica, es un ya, pero todavía. Es algo que comienza y continúa y terminará en el proceso de la glorificación. La vida cristiana es práctica y mi oración es que tú seas como este hombre que dijo: acuérdate de mi Señor. Acuérdate de mi Señor, que encuentre y responda a la revelación de forma positiva. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar esta enseñanza con 4 conclusiones. Primero, las criaturas siempre se burlaron de su Creador, minimizando su autoridad, esencia y sacrificio, y se burlan al convertirlo en un objeto de idolatría, porque hoy día la cruz, Jesús, no sé, hoy es un símbolo de idolatría, cuando el Señor es espíritu y verdad. Así que no se burlen más de nuestro Señor. Y número 2, el inmenso dolor de la cruz que soportó Jesús fue para librarnos del inmenso dolor de la tortura eterna en el lago de fuego. Y alabado sea nuestro Señor por eso. Y muchísimas gracias decimos siempre al Señor por ese sacrificio. Y número 3, hoy la salvación es ofrecida de forma gratuita. Solo se necesita fe y arrepentimiento. Hoy es ofrecida para todos y en todas partes, pero no todos querrán ser salvos de la ira venidera. Eso es lo que hemos visto hoy. Y número 4. ¿Qué tipo de espectador eres tú? ¿Los indiferentes, los religiosos, los burlones, los materialistas o los arrepentidos? ¿Qué tipo de espectador eres tú? ¿Por qué no terminamos este estudio con una oración y le decimos: Señor, Señor, te reconozco una vez más como mi Señor y Salvador. Señor, quiero vivir en obediencia a tu palabra. Señor, quiero servirte. Señor, quiero ser un vocero, un predicador, alguien que hable la buena noticia. Señor, quiero ayudar a transformar esta humanidad a través de tu poder, de tu Santo Espíritu. Si tú no lo has hecho, hazlo ahora. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Y una vez más, Señor, por este tiempo tan especial de hacernos entender el proceso en el cual tú experimentaste tanto dolor, tanta humillación, tanto que sufriste para que nosotros ya no suframos el castigo eterno, para que nosotros hoy tengamos la bendición de la salvación, para que nosotros hoy tengamos una vez más la dicha de poder ser hijos tuyos a través de la fe y el arrepentimiento. Señor, mi oración es que cada persona que escuche esta enseñanza ratifique su fe, se consolide su fe, que viva para ti, que no solamente lo vea como un acto religioso y que no convierta la fe, la cruz o aún el sacrificio de la cruz o aún lo que experimentaste en un acto idolátrico, sino en un acto real que transforme y cambie su vida y que sea un vocero, un predicador de la buena noticia y que sobre todo, Señor, oro para que puedan seguir discipulando, para que puedan seguir enseñando a otros, para que puedan seguir sirviendo a otros, para que puedan seguir mostrando tu amor a otros. Ayúdanos, Señor, cada día a ser como tú. Muchísimas gracias. En tu nombre, amado Jesús, oramos así. Amén. Que el Señor te bendiga, y si este mensaje ha sido de bendición, mira, comparte por tus redes sociales o envíale a un amigo, y no te olvides ponerle un like a este video para que el YouTube pueda seguir distribuyéndolo el mensaje. Y disculpe por la de una infección, pero ya estaré mejor para el próximo estudio. Nos vemos.